¿todo es lo que parece en el escenario de una muerte violenta? En ocasiones uno no debe fiarse de las apariencias. Toda la información, ya sean evidencias físicas o simples detalles, pueden convertirse en las herramientas que permitirán a los investigadores reconstruir la situación que dio origen a la muerte. Un correcto análisis del lugar de los hechos marca la diferencia entre una muerte accidental, suicida u homicida e incluso puede encaminar la investigación hacia determinados sospechosos o centrarla en unas hipótesis y no en otras. Y es en ella en donde se pueden encontrar elementos esenciales para el esclarecimiento de un delito, elementos que si no se obtienen en ese momento son elementos perdidos. Cada situación que se examina y cada escena son diferentes, porque cada autor dejará una escena del crimen distinta a otra, debido a las influencias del propio escenario, del medio ambiente, de la interacción con la víctima, de las personalidades y comportamientos. Todo esto crea una combinación casi única que nos permitirá no solo recuperar evidencias que nos lleven al agresor, sino analizar su huella psicológica. ¿Qué pretendía con el crimen? En este cuarto capítulo de Fundido a Negro repasaremos 3 casos ya juzgados, sentenciados o archivados donde la exhaustiva inspección ocular del lugar de los hechos fue determinante para su resolución. Ante el primer aviso de un posible hecho delictivo, no hay acción más vital que la de preservar la escena y evitar la contaminación del lugar por terceras personas. Conservar la forma primitiva del escenario. Lo primero es establecer un cordón de protección que, si se trata de un área abierto, pues trazaríamos un área de 50 metros de diámetro y si es un lugar cerrado, habría que vigilar todas las vías de acceso. Ahora comienza el proceso de observación para dar con posibles evidencias tanto determinadas, por ejemplo, armas, alguna nota, todos aquellos elementos que hablen por sí mismos y no necesiten de un análisis exhaustivo para determinar su utilidad, pero también, y muy importante, las evidencias indeterminadas. Pelos, fibras, semen, orina, huellas de sangre, dactilares, pisadas, manchas, presencia de drogas. Es muy importante también reconocer si el lugar de los hechos es el original, si estamos ante el escenario primario o es posible que hubiese algún secundario o de transición, por ejemplo el traslado del cuerpo, o que solo sea el escenario final. Es decir, el lugar donde se halló el cuerpo no tiene por qué ser el lugar donde se cometió el crimen. También en el argot criminalístico podemos encontrar una cuarta localización, que es el punto de encuentro, ese espacio en el que agresor y víctima se encuentran, en el que el agresor se aproxima por primera vez a la víctima y termina arrastrándola hasta la escena principal del delito. Así sucedió el pasado 13 de julio de 2006. Isaac Pérez Treviño y Julio Anderson Luciano, 2 jóvenes gays de 25 y 32 años, murieron brutalmente acuchillados en su piso de la calle Oporto de Vigo tras encontrarse con su asesino, Jacobo Piñeiro Rial, de entonces 28 años y natural de Cangas, en un bar en el que estuvieron bebiendo y consumiendo drogas durante la tarde. Posteriormente subieron todos al domicilio, donde entre las 4 y las 5 de la madrugada, Jacobo Piñeiro les asestó hasta 57 puñaladas y les prendió fuego para tratar de borrar sus huellas. Pero no lo consiguió. Ante un escenario tan modificado por la acción primero de las llamas y luego del agua para sofocarlas, los agentes de la Brigada de la Policía Científica de la Comisaría de Vigo peinaron a conciencia el piso en busca del más mínimo detalle. Este celo profesional dio sus frutos y a las pocas horas se tenía ya un perfil definido del autor del doble crimen. Que estábamos ante un escenario criminal no había duda alguna. Julio se encontraba desnudo en el salón, boca abajo tapado con una manta. Tenía 4 heridas en la cabeza, 3 en el tórax, 2 en el abdomen, 2 en las piernas, otras 2 en la mano izquierda, 7 en la espalda y 2 más de degüello en el cuello. En total fueron 22 puñaladas. Isaac presentaba 35 cuchilladas y su cadáver se encontró en la habitación, atado del cuello a la pata de la cama con un cable y con la poca ropa que vestía carbonizada. Los 2 cuerpos fueron rociados por Jacobo Piñeiro con un acelerante, concretamente alcohol, para tratar de borrar cualquier rastro que lo incriminase. Además, también revolvió toda la casa, plantando fuego en hasta 5 estancias y metiendo varios objetos de los fallecidos en una maleta que se llevó tratando de simular un posible robo. Nada más lejos de la realidad. Los agentes, ante una escena del crimen, analizan visualmente el lugar. Detectan objetos útiles para la investigación como botellas, pisadas, armas de fuego, cuchillos, vidrios, teléfonos móviles, también la posición del cuerpo de la víctima y las heridas visibles que presente. Y así ocurrió cuando llegaron de madrugada al número 12 de la calle Oporto. Los investigadores de la Policía Científica señalizaron en la vivienda todos los indicios, huellas, proyecciones de sangre y acelerantes que pudieran ser de interés, ubicándolas en un croquis que permitió establecer la secuencia de los hechos.
Hallaron sangre de Jacobo Piñeiro en todas y cada una de las estancias, así como la de Julio e Isaac, y a pesar del estado en el que se encontraba la vivienda tras el fuego, pudieron extraer una huella digital de Piñeiro estampada en sangre en el marco de la habitación, así como en el zócalo del pasillo. También apreciaron manchas de arrastre por frotamiento en el marco de la puerta que comunica el pasillo con el salón y gotas de proyección, salpicaduras, que apuntaban hacia el salón del piso. Con todo esto, los agentes pudieron establecer que las puñaladas fueron propinadas en dos momentos distintos. Jacobo Piñeiro atacó en un primer momento a Julio con una primera cuchillada en la parte superior del pecho, dejándolo gravemente herido en el pasillo, para luego ir a la habitación donde se encontraba Isaac, al que apuñaló encima de la cama. Fue entonces cuando escuchó gemidos de Julio, así que paró su ataque a Isaac y volvió a acuchillar a Julio, a quien lo arrastró al salón atándole las manos a la espalda. Isaac, probablemente muerto de miedo, llegó a cerrar la puerta de la habitación, pero Piñeiro la derribó de una patada y le asestó las restantes puñaladas, así hasta 57 entre ambos. Tras esto y con el inútil fin de borrar pruebas, Jacobo Piñeiro plantó fuego a la casa, llegando a dejar la espita del gas abierto para provocar una explosión. Quería que la casa volara, testificó en su declaración judicial. Cubrió con mantas y ropas que fue encontrando por los armarios los cuerpos de los dos jóvenes y también varias estancias y el pasillo. Las roció todas con alcohol y metió en una maleta los objetos que había tocado para borrar su rastro y simular un posible robo. Los bomberos hallaron 5 fuegos primarios, uno en el hall, otro en la primera habitación, un tercero frente al cuarto de baño, otro más en una habitación y el último en el salón. También hallaron un reguero de acelerante desde los pies de Julio en el pasillo hasta la habitación de Isaac. Desde que cometió los crímenes hasta que provocó el incendio pasaron casi 5 horas, tiempo en el que Piñeiro planificó y alteró el escenario con la idea de librarse de su responsabilidad, pero no lo logró, aunque sí estuvo cerca de ello. Y es que si bien terminó condenado a 58 años de prisión por los 2 asesinatos con alevosía y ensañamiento y un tercer delito de incendio con riesgo para la vida, lo cierto es que el juicio tuvo que volver a celebrarse. El primer tribunal de jurado que lo sentenció lo declaró no culpable de los crímenes, sosteniendo que Piñeiro actuó bajo un miedo insuperable. Creía que Isaac y Julio iban a agredirlo sexualmente y decidió acabar antes con sus vidas. El objeto del veredicto, que son las preguntas que se le entregan a los miembros del jurado, estaba mal formulado ya desde su primera cuestión, y siguiendo el orden de las respuestas, solo quedaba para él la no culpabilidad, ya que no quedó probado que acudiese al piso con la intención de matarlos. 9 meses después de este veredicto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó la repetición del juicio, y ahí sí, por unanimidad, los miembros del jurado consideraron a Jacobo Piñeiro culpable, sin ningún tipo de atenuante ni eximente de los delitos, eso sí, con el cumplimiento máximo de 25 años de cárcel. Actualmente, a Jacobo Piñeiro ya le fueron concedidos varios permisos de salida de prisión. Frente a este caso, un escenario completamente alterado por la acción del fuego, nos encontramos con otro donde el análisis de las evidencias físicas, como la ausencia de frenada, maniobras de evasión o la velocidad, junto a otras evidencias conductuales, que son vestigios psicológicos que quedan reflejados en cómo el agresor cometió el hecho y cómo reacciona ante el mismo, muy importante, permitieron calificar lo que a priori semejaba un accidente de tráfico como un delito de asesinato con agravante de género. Viajamos ahora hasta Barro, en Pontevedra, concretamente a la carretera nacional 550. Todavía no eran las 9:30 de la mañana del 17 de marzo de 2022 cuando el coche en el que viajaba la joven de 29 años Jessica Méndez fue embestido por otro turismo cuando ésta se encontraba detenida en una carretera secundaria esperando para incorporarse a la nacional. El conductor impactó contra la zona centrolateral izquierda en la que viajaba la mujer como conductora a una velocidad cercana a los 80 km/h. Jessica sufrió múltiples hematomas intracraneales, falleciendo a las 24 horas de su ingreso en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El conductor tenía heridas contusas y lesiones en las extremidades, pero ningún daño neurológico. Tras la colisión, tal y como afirmaron los testigos, se mantuvo con el móvil en la mano sin apartar la vista del Seat Ibiza de la fallecida, pero no dijo quién era, ni tampoco de que la conocía. Esto miradlo bien porque ha sido él. Con ese él se refería el novio de Jessica a José Carlos Eirín, un vecino de 41 años que convivía puerta con puerta con la familia de la fallecida. Cuando el novio de Jessica se presentó en el lugar del siniestro, identificó al momento el coche de José Carlos y alertó a la Guardia Civil de los episodios de acoso que sufría su novia por parte de Eirín desde hacía años. ¿Fue este hostigamiento y el rechazo de la joven lo que propició el choque mortal o todo se debió a una fatal coincidencia?
Conforme avanzaba la investigación, las sospechas de la familia de Jessica se fueron confirmando. El equipo de la Guardia Civil de Tráfico que realizó la reconstrucción del accidente desveló que el vehículo de Irene se empotró directamente con el de Jessica tras desviarse de su trayectoria, no apreciando una posible imprudencia sino un impacto intencionado. Las trayectorias, posiciones finales de los vehículos, características de la vía y la inexistencia de huellas de frenada o maniobras evasivas vendrían a indicar un desvío del coche de Irene sin motivo ni causa justificada, ya que se encontraba en un tramo recto de muy buena visibilidad. La víctima estaba parada a 2 metros del borde de la calzada y situada de forma perpendicular a la N550 por la que circulaba José Carlos. Todo esto vendría a avalar la tesis de una colisión intencional. A los 5 días del siniestro, José Carlos e Irene ingresaba en prisión provisional por la muerte de Jessica, con la que llevaba años obsesionado. Y es que se trataba de un secreto a voces en el pueblo. Las familias de Jessica Méndez y José Carlos habían mantenido años atrás una relación de amistad, tal y como relataron durante el juicio celebrado este pasado mes de marzo en la Audiencia Provincial de Pontevedra varios testigos. Pero esta amistad derivó en problemas cuando Irene comenzó a tocar los brazos o las piernas de la joven siempre que se juntaban. Jessica dio aviso y las familias se distanciaron, o al menos teóricamente, porque en la práctica la intención de José Carlos no era otra que la de seguir lo más cerca posible de la joven. La observaba en su casa, mientras se duchaba, rondaba su finca, le hacía llamadas a través de números ocultos, la vigilaba incluso lloviendo, conocía todos sus movimientos y horarios, todas sus rutinas. Y así ocurrió el día del crimen. El mismo día del siniestro, la joven recibió un mensaje de un familiar alertándole de que José Carlos rondaba de nuevo por su zona. Minutos después, cuando la joven se fue con su coche, se produjo el impacto. En el juicio quedó acreditado que fue la indiferencia de Jessica lo que motivó la decisión del acusado de estrellar su coche contra el de ella. Si no era para él, no lo sería para nadie. Irene negó la intencionalidad del accidente, asegurando que sufrió un microsueño debido a la somnolencia que le provocaba la medicación que estaba tomando, concretamente el tramadol. Los miembros del jurado no dieron credibilidad a su versión y la audiencia lo condenó a 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía. Fue la excelente reconstrucción de los hechos, sumado a los antecedentes de acoso de José Carlos, los que motivaron esta condena. El escenario habló por sí solo, pero no siempre ocurre así. En ocasiones, el autor de un hecho criminal emplea una técnica conocida como staging, que es la manipulación de la escena del crimen, crear un escenario falso, ficticio, que derive a los investigadores de lo que en realidad pasó. Y así ocurrió con la muerte de la viguesa Débora Fernández Cervera, cuyo cadáver fue hallado el 10 de mayo de 2002, 10 días después de ser vista por última vez, en la cuneta de una carretera de Orrosal, en Pontevedra, a casi 40 kilómetros de su casa de Vigo. No fue hasta pasados 7 años de la desaparición y muerte de la joven, de entonces solo 22 años, cuando los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEV de Madrid, llegaron a la hipótesis de que se encontraban ante un escenario criminal, ficticio, rodeado de pruebas falsas. Una escena del crimen amañada o simulada tiene lugar cuando las evidencias han sido intencionalmente alteradas por el delincuente para confundir a los investigadores y alejar las sospechas de él, intentando que sea otra la verdadera motivación del crimen. Por ejemplo, intentando que un homicidio o una posible muerte súbita semeje una agresión sexual. Este es el caso de Débora. El cuerpo de la joven viguesa fue hallado desnudo en una zona de maleza, tapado con zarzas, acacias y helechos. A su lado, un preservativo usado, su funda y un pañuelo. En el cadáver de la joven se hallaron restos de semen. Tras una primera inspección ocular del lugar donde se halló el cuerpo, todo apuntaba a un rapto y una posible agresión sexual. Pero los agentes decidieron ser reticentes ante las apariencias, y lo aparente es que el dueño del semen sería el autor de los hechos. Pero ¿y si no? ¿Y si solo era una maniobra para despistar? La tesis que defendía la policía decía que quien se topó con Débora debía de ser alguien estrechamente relacionado con ella, y adoptó todas las precauciones para eliminar cualquier vestigio del cuerpo de la joven, creando un escenario artificial. Los agentes sugerían que el semen había sido introducido en la vagina de la joven post-mortem, ya que no se encontró en el cuerpo signo alguno de violencia, y ya no digamos de agresión sexual. No había ninguna evidencia de defensa. Los investigadores rechazaron por completo que el lugar donde apareció el cuerpo de Débora fuese el escenario de los hechos delictivos. Primero porque el cuerpo estuvo oculto durante días en un lugar frío y oscuro, ya que se había demorado bastante las fases de la putrefacción. También confirmaron que Débora murió vestida y que así estuvo al menos hasta 12 horas después del fallecimiento, por las marcas de la ropa que le quedaron en el cuerpo.
Las numerosas fibras de mantas o de alfombra también confirman la teoría de que el cuerpo fue trasladado a esa cuneta de Rosal. En este caso, y a diferencia de los anteriores, el implicado en la muerte de Débora consiguió burlar la acción de la justicia. Y es que este pasado mes de octubre, el juzgado de instrucción que investigaba el caso decretó el archivo libre, sin más posibilidad de recursos. Las pruebas practicadas y todas las sospechas no pudieron ni siquiera determinar si se trató de una muerte homicida o súbita, como tampoco se aportaron datos objetivos de que el semen le fuese introducido de forma artificial. Para bien o para mal, un escenario puede hablar tanto o más que el propio cadáver. Ser meticuloso en su inspección, precavido en la recogida de pruebas y celoso de transferencias secundarias que arruinen la escena marcan la diferencia entre que un delincuente cumpla con su pena o siga en libertad. Esperemos que con este episodio hayamos podido arrojar un fragmento, una intensidad más de luz sobre el caos.